Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, el cual está arrancando. Veremos si es posible que se haya un movimiento alcista completo, un pullback y además enseñaremos nuevos trades. Así que empezamos. Bien, en cuanto a los trades, aquí os voy a enseñar dos. Uno es Gala y en mi perfil de Instagram tenéis dos más, ¿vale? Os lo voy a dejar aquí en el primer comentario fijado. Sabéis que por Instagram voy metiendo trades, voy enseñando las cosas que hago, así que si queréis ver los otros dos, pues lo tenéis en el perfil de Instagram. Entonces Gala es uno de los que ya he entrado. Como veis, pues bueno, está acumulando en esta zona de 4 horas, tiene un nivel de soporte relativamente importante. En gráfico diario pues vemos la clara tendencia alcista, el claro pullback y bueno, es una zona que en mi opinión es atractiva para entrar. Entro en esta ruptura diagonal de una hora, un stop bastante ajustado porque al final no busco una continuación alcista, sino pues bueno, un poco de respiro en todo este movimiento bajista que estamos viendo, ¿vale? Entonces Gala es el primero, he entrado, pues creo que aquí sale la hora, entre ingrío a las 10:42, ¿vale? Son ahora las 11:03, o sea, hace nada. Y luego está Ethereum, el cual aún no he entrado. En Instagram tenéis otros con los que aún no he entrado y otros sí que he entrado, ¿vale? O sea, lo tenéis todo allí. En este caso, Ethereum, como aún no he entrado, no tengo la captura hecha. Pues bueno, la fortaleza de Ethereum destaca a simple vista, ¿ok? Y sobre todo en contraposición con otros tokens. Estamos aguantando bastante bien esta zona de los 3.900, es un nivel de soporte muy importante, sobre todo si se mira en gráfico semanal, porque aquí cogemos un poco el cuerpo de las velas y sería este nivel, 3.920 aproximadamente, redondeado a 3.900. Y nada, vemos esta especie de triángulo o cuña, llamadlo como queráis, en 4 horas, divergencias MACD por supuesto, y aquí en una hora pues un poco más claro, ¿no? Siempre en una hora un momento refleja un poco mejor lo que estamos viendo. Voy a poner un poco más así y como veis es una especie de patrón de triángulo. Se ha alargado tanto que esto ya es un triángulo de reversión, o es un triángulo de reversión o va a ser un rango, una acumulación, lo que sea. De todos modos, lo mismo, para entrar aún le queda tiempo. En este caso pues debería un poco, como más se alargue mejor. ¿Por qué? Pues como más se alargue, al final más ajustamos la entrada y más ajustamos el stop loss y más beneficio nos vamos a llevar, ¿vale? Pero bueno, en este punto está más o menos sobre este nivel, habrá que ver un poco y estar atento. La cuestión es entrar en la ruptura de esta diagonal de una hora y poner el stop por debajo de los mínimos recientes, no tiene mucho más misterio. Entonces nada, cierro aquí el apartado trades. En mi Instagram tenéis dos trades más. Hoy lo que vamos a hacer es analizar Bitcoin, Alice, ICP, ADA, Link, Mana, Z y TRX, ¿ok? Empecemos por Bitcoin, como siempre. Los otros trades que tengo en Instagram, que os he dicho que podéis ver allí, no son sobre Bitcoin pero hay uno de estos pares que sí que está, ¿vale? No voy a decir cuál, pero hay uno que sí que está. Entonces, nada, empezamos por Bitcoin. No ha cambiado nada en Bitcoin, o sea, seguimos exactamente igual, haciendo esta especie de canal de acumulación. Todo a entender que este movimiento alcista que estamos viendo ahora, de momento, porque aún quedan 13 horas 53 minutos para que cierre la vela del día, al final, lo hemos hablado en múltiples ocasiones, no hemos visto un pullback real, o sea, cuando el precio, fijaros aquí, después de salir de todo este movimiento en forma de triángulo, de pullback y demás, se levanta, lo primero que hace es hacer un gran pullback, un pullback importante, para luego continuar, por supuesto, y luego lo hace más veces hasta que cambia un poco la tendencia y hace un pullback mayor. Pero igualmente, dentro de hacer un pullback mayor, como veis, se rompe la media móvil de 20 y se hace un pullback hasta la misma. Se rompe y se hace un pullback hasta la misma. Luego se forma un doble suelo y volvemos a cambiar. ¿Y qué hacemos? Pues volvemos a hacer un pullback. O sea, al final el mercado se mueve siempre igual, ¿vale? Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Pero en este punto hemos hecho el primer movimiento, pullback, pero en todo este segundo movimiento aún no hemos hecho ningún pullback. Por lo cual aún falta este movimiento impulsivo en forma de pullback, del cual llevamos días y días y días hablando y diciendo, oye, tened presente que habrá un punto en el que se forme un movimiento impulsivo, pero no a modo de, oye, ya se reactiva el movimiento, sino a modo de, es que no hemos hecho ni un pullback para confirmar una nueva caída o para confirmar niveles, ¿vale? Entonces, una vez se pueda hacer ese movimiento, primero hace falta que se forme el movimiento, luego ver cómo se cierra ese día, es decir, igual se forma un movimiento que directamente cierra en 54.000, ¿vale? Perfecto. O igual se forma un movimiento que toca y acaba para abajo, pues es otra opción. O, perdón, o que justamente
cierra en el nivel de la media móvil de 20. Entonces hay que ver cómo actuamos o cómo se desarrolla el movimiento posterior al primer movimiento impulsivo en forma de pullback, ¿vale? Entonces son una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ir siguiendo y que tenemos que entender que no son caprichos, sino es historia, es como se mueve cualquier activo, ¿de acuerdo? Entonces nada, tenemos que estar en estas, primero que se confirme que ya se forma este movimiento, lo cual aún no se ha confirmado, la verdad. En este punto Bitcoin lleva un 1,33% arriba, prácticamente no es nada, esto no es un pullback ni es nada. Entonces primero que se forme el movimiento y luego vemos, cierra bien, cierra mal, cierra más arriba, cierra más abajo, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Por qué comento la media móvil de 20? Al final lo he dicho muchas veces, por lo cual hago un pequeño análisis, o sea, una pequeña puntualización y ya está. Al final la media móvil de 20 es una media móvil que corrige o soporta muy bien los pullbacks en criptomonedas porque se mueven muy agresivamente. Entonces es un nivel que históricamente es el nivel por excelencia que se toca. La tocas y sigues, la tocas y sigues. Eso sí, si el pullback es mayor, vas a la de 50. Pullback corto de 20, pullback corto de 20, pullback mayor de 50. Y dentro del pullback mayor tocas la de 20. Se da la vuelta, 20 otra vez, 20 otra vez. O sea, no es capricho tampoco, sino que es el nivel que se busca. Entonces, nada, es una referencia para que visualmente también quede bastante claro. Así que de momento no estamos haciendo nada. Si el precio continúa, si el precio sigue durante el día, tened en cuenta que forma parte de un pullback normal, un pullback más que esperado, sobre todo en este canal que lo hemos estado comentando, y luego pues tendremos que analizar a ver mañana cómo está el día, etcétera, etcétera. Pasamos de Bitcoin a Alice. Alice tiene la diagonal esta tan característica que tiene Alice, que tiene Rose, que tienen tantos y tantos activos, ¿vale? Es Tezos, por ejemplo, es una diagonal muy común que aguanta bastante el precio. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ha hecho un claro doble techo y se está yendo para abajo. Ya lo estuvimos comentando que teníamos diferentes niveles. Primero esta línea horizontal, nivel de 17 aproximadamente, y luego una línea diagonal también. Aquí vemos el nivel de 17, es esta línea horizontal, ¿de acuerdo? Enseguida la rompimos, básicamente porque el mercado rompió con fuerza. Si el mercado no hubiera dado un nuevo brazo bajista, yo creo que Alice hubiera aguantado y se hubiera dado la vuelta nuevamente. Pero no ha sido así, por lo tanto da igual. Igualmente, estuvimos comentando esta diagonal de aquí, que estuvo soportando el precio bastante bien. No ha sido una ruptura limpia, es decir, cuando rompes un punto, esperas una ruptura y de verdad la rompes y das continuación bajista. O si no das esa continuación es para hacer un pullback y seguir cayendo. Esto dentro de una hipotética caída real. En este caso no es así, la caída de entrada ya es desacelerada, es con falta de fuerza, con falta de dirección. El volumen, fijaos que es muy decreciente, por lo cual es una caída que viene sin ese plus, sin ese extra de volumen e interés en esa ruptura, lo cual es algo que al final no es determinante, pero sí que es muy mirado por los analistas y demás y los traders. Entonces es una caída que sí, que rompe el nivel, que muy bien, pero no es determinante. Además, en Alice, yo porque lo tengo dibujado así, pero otra persona puede haber cogido los cuerpos, o sea, la sombra incluso de la vela, y como veis no se ha formado ninguna ruptura. O sea, es la típica diagonal que crea esa discordancia entre, oye, ¿cómo la dibujas tú? ¿Cómo la dibuja el otro? ¿Cómo la dibuja el de la moto? Yo la tengo así, y porque la tenía así ya, y yo creo que así ya refleja bastante bien el hecho de que la ruptura no es limpia, pero entendería que otra persona lo tuviera de otra manera y no se hubiera ni acercado a dicha ruptura, ¿vale? Entonces Alice al final, pues bueno, está demostrando fuerza en este punto, falta de interés por continuar ese movimiento bajista. En mi opinión, creo que si el mercado mínimamente acompaña, Alice puede ponerse por delante. Ahora mismo, o sea, si hoy el día finalmente es positivo, es cuando tenemos que ver. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver cuánto sube el mercado en general y cuánto sube Alice, ¿vale? Hoy es el día importante. Si el mercado sube, si el mercado no sube, pues es lo que hay. Pero si finalmente tenemos un día, el típico día de 10% arriba, lo que sea, es cuando tenemos que detectar lo que sube bien y lo que sube menos. Si Alice hoy, Bitcoin sube un 8%, las altcoins un 10% de media, yo qué sé, un 12, un 15, lo que sea, y Alice está un 5, 7, 8% arriba solo, cuidado, ¿vale? Cuidado porque le está costando salir de este nivel. En cambio, si hoy no le cuesta nada, pues es una más que buena señal para ver a Alice en 30 sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema.
Vamos a pasar ya por ICP. ICP ha entrado en un movimiento de continuación bajista, ¿vale? Aquí lo vemos en gráfico semanal, claramente. Hay que ver cómo acaba de cerrar esta semana, porque también es verdad que hay que ver el cierre, pero igualmente se ha dado una continuación bajista clara. En gráfico diario lo veremos. ICP no es el típico activo que cae a plomo directamente, sino que, como veis, tanto en este movimiento bajista como en este, había muchos días intermedios que hacía pequeños movimientos alcistas. Es un poco similar a Cardano, luego lo veremos. Sin tener en cuenta que ICP vive en una tendencia bajista constante. Entonces, ICP no es el activo o el token que te interesa ir haciendo promedio. ¿Por qué? Pues hombre, porque nunca ha tenido un movimiento alcista, por lo cual, ¿por qué no puede llegar a 6, o a 1, o a 0,5, o a 0,8, o a 0,03? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Quién te dice que no? ¿Vale? No tiene referencia, no ha tenido una tendencia alcista. Es muy complicado, muy arriesgado. Es decir, si tu intención es, oye, yo tengo ICP, voy promediando para que al final acabe explotando, vale. Ten presente que tienes dos opciones. Bueno, tienes tres. Una, te liquidas los tokens. Imagínate que yo tengo un precio promedio, pues imagínate, me lo invento, de 40. Vale. Tienes tres opciones. Una, ves que rompe y te vas, y ya está, aceptas la pérdida. Dos, no compras más y dejas que vaya cayendo, lo cual es algo irresponsable, puede ser. ¿Por qué? Pues porque al final, si tenemos un argumento de puede ir cayendo, es prácticamente lo mismo dejar los 40 ahí quietos que no ir promediando, ¿vale? Eso sí, entre promediar y dejarlo quieto, yo lo dejaría quieto. Es lo que le recomendaría a mi abuela, no a ti. A ti no, a mi abuela. Entonces, eso. Y luego la tercera opción es la de ir promediando, lo cual es la que veo más arriesgada porque no tiene suelo. Y pues bueno, a saber, ¿no? A saber. Entonces, en la de promediar, la parte buena es que a la que suba un poco, depende cómo hayas gestionado el capital y la suerte que tengas, podrás recuperar enseguida tu inversión, ¿vale? La parte mala es que no tiene fondo. De dejar la parte 40, la parte buena, es que limitas tu pérdida. Es decir, tú has invertido, yo qué sé, 100 euros en 40, oye, pues es lo que hay. Ya sabías que ICP era un activo fastidiado y que igual no recuperaba, pues nos hemos puesto en el argumento malo. La parte mala, pues que bueno, igual se te quedan ahí colgados para siempre, porque igual ICP no llega nunca a 40, ¿vale? Así que nada, un poco sería ese el resumen de ICP, sería un poco las características y condiciones que tenemos ahora, y nada, en base a ellas, pues tomar una decisión. Tenemos Cardano, aquí veis lo que decía de Cardano, pues que siempre que el movimiento es bajista y cae, pero bueno, va haciendo velas intermedias, va haciendo historias. Entonces no es lo mismo cómo cae Cardano, que va haciendo pequeñas velas intermedias, a cómo sube, que veis que sube fuerte, impulso, sube fuerte, o sea, pullback, sube fuerte, pullback, ¿vale? Entonces Cardano sigue exactamente igual, le queda un día, 14 horas para intentar arreglar esta semana. Lo tiene muy complicado, porque al final, a ver, dos low test, o sea, esto de aquí es una low test, lo cual está bien. Si Cardano desde los niveles actuales consigue subir un 10%, que realmente lo podría hacer hoy sin problema, arregla la semana. Pero destacaría la debilidad, es decir, propondría un patrón con aún posibilidades de reversión, es decir, ahora mismo o hace una envolvente completa de esta semana, de hace 2 semanas, lo cual es prácticamente imposible, o lo cual es el escenario más alcista, o hace una continuación bajista, lo cual se mete en el pozo de lleno, o directamente hace lo que hemos comentado, una low test, una vela medianamente arreglada, que no es lo ideal porque no da reversión automática a una situación de crisis de Cardano, por lo cual prácticamente se confirmaría ya la ruptura de la media móvil de 50, un nivel muy complicado de romper, pero sí que es cierto que sería una low test, y 2 low test es un patrón de reversión muy potente, por lo cual, sería volver a posponer nuevamente dentro de otra semana a ver el resultado real de Cardano, ¿vale? ¿Sería un palo? Pues sí que lo sería, no nos vamos a engañar, sería un palo tremendo porque da palo, pero es que al final es lo que hay, ¿vale? O sea, no habría otra opción, es que si quieres analizar de manera seria tendrías que seguir con esas. Es lo que hay. Hemos comentado muchas veces esta posibilidad de patrón, posible triángulo, posible reversión, no lo vemos bien en gráfico diario, pero en gráfico de 4 horas sí, como veis, ya se está definiendo bastante mejor, lo hemos hablado muchas veces este patrón, de momento va tirando, va haciendo, tiene posibilidades, y recordad, ahora ya está llegando a un punto en el que se ha alargado tanto que esto, más que un patrón de continuación bajista, es probable que sea un patrón de reversión, pero volvemos a lo mismo.
un patrón de reversión de entrada únicamente para hacer ese pullback que necesita Cardano dentro de un movimiento bajista para, pues bueno, luego seguir cayendo. Aquí lo vemos, un pullback, o sea, tenemos aquí un patrón de reversión, pullback, vamos hasta resistencias y vemos qué pasa en resistencias. Igual que aquí dijimos, oye, esto tiene pinta que cae, y aquí dijimos, oye, cuidado porque hemos subido mucho, estamos en resistencia, vamos a ver qué, y al final acabó cayendo. Pues lo mismo, ¿vale? No voy aquí de hater, ni mucho menos, ya lo sabéis, pero sí que hay que ser realista y hay que entender un poco el escenario que envuelve una subida, ¿vale? No es subir y ya está, es entender un poco el contexto que envuelve dicha subida. Entonces, nada, Cardano va por ahí, hay que esperar, hay que ver si somos capaces de romper este triángulo. Como digo, si el día progresa, hoy lo romperemos, pero entonces habrá que ver el qué. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hacemos un pullback para una continuación, si entramos en una especie de rango, si es una falsa ruptura para seguir cayendo, lo cual lo descarto bastante, si directamente sube del tirón, lo cual es otra posibilidad. Al final es un poco, primero, esperar el primer paso, que son las rupturas, y luego valorar. Pasamos a por, que toca ahora, Link. Link, como veis, está aguantando bastante bien este nivel de soporte, nivel de 19-20 aproximadamente. Aquí en gráfico semanal ya se ve bien. La ruptura de Link fue complicada porque fue la primera vez en toda la historia de Link que cotizaba por fuera de este gran canal que tenemos aquí dibujado. Después de una vela muy negativa, la vela de la semana pasada es positiva, es de desaceleración, y esta semana hay que ver aún cómo va. ¿Veis? Hoy Link está subiendo un 7,49%. Entonces, claro, hoy estamos viendo Link un 7,49%, Alice un 2. Pues ya estáis viendo que tiene ganas de subir y que no tiene tantas ganas de subir. A ver, queda mucho día y demás, pero es lo que os digo, comparación entre tokens, ¿vale? Muy importante. Como veis, pues bueno, estamos en una situación en la que parece que este patrón de triángulo ha sido un poco menos claro, pero está un poco más avanzado el movimiento. Aquí lo vemos, como veis. Vamos a dibujar la línea. Es menos claro, ¿por qué? Pues hombre, pues porque primero, voy a dibujarlo más así. Primero estaba esta línea, luego esta, luego a ver quién la coge así, no sé qué, o sea, es menos claro por eso. Pero hemos hecho un mínimo creciente, lo cual no ha pasado en Cardano, aquí lo veis. Cardano ha hecho ha ido hasta el suelo del triángulo y estamos ya prácticamente llegando al máximo anterior, lo cual, pues por ejemplo, Cardano aún le queda bastante más recorrido, ¿no? Entonces, pues vemos esa discreción en cuanto a la definición del patrón, pero vemos esa fortaleza. Muchas veces pasa así, o sea, al final esto no lo tenemos ver que siempre como un patrón, esto es una acumulación y ya está. Veremos si podemos salir o no podemos salir. Nada. No hay mucho más que añadir en Link. Yo creo que lo tenemos bastante bien en este sentido. Lo importante es ver esa progresión diaria y, como he dicho en Cardano, cuando sales de un patrón, luego hay que ver en qué condiciones sales. Sales con tanta fuerza que absorbes mucho precio y sigues subiendo y subiendo, es un false breakout, lo dudo ahora mismo, es un rango, posibilidad, haces un pullback y una continuación, posibilidad también. Yo ahora mismo lo que más veo es la opción del rango o la opción de seguir, ¿vale? Tanto en Link como en las demás, sinceramente. Vamos a por Mana. Mana está en una situación atractiva, en una buena situación, en el sentido de que, si bien en gráfico semanal y diario ya hemos definido un poco muchas veces cuál es el contexto y cuál es el argumento, se pueden formar oscilaciones. Y el sector en el que está invita e incita a ello, ¿vale? Es un punto en el que estamos correcto, atractivo para, pues, poder buscar algún tipo de entrada, entendiendo la fortaleza del sector y entendiendo un posible argumento de rango. Al final te lo crees o no te lo crees, da igual. Lo bueno es que ahora mismo estamos marcando un mínimo creciente diario, aún le queda mucho, o sea, hay que ver al final Mana qué ha hecho, romper la media móvil de 20 y hacer un pullback hasta la misma. Es lo único que ha hecho Mana, no tenemos que centrarnos en nada más. Ruptura y pullback hasta la misma. Entonces está en un punto en el que esto es una... se juntan ahí diferentes elementos que pueden indicar un nuevo movimiento bajista. Eso es así. Igualmente, si el mercado hoy es positivo, hoy Mana se puede plantar en 4,3, por ejemplo, o en 3,9, yo qué sé. Dar esa continuación, subir un 20, un 30% sin problema, porque forma parte de un sector que tiene ganas de subir, tiene ganas de demostrar. Y lo hemos visto en repetidas ocasiones en Sandbox, lo hemos visto en Axie, lo hemos visto en muchos, ¿ok? Entonces estamos en el apartado bueno para poder buscar algún tipo de entrada y poder buscar, ¡pam!, ese venazo rápido de un par de días sin entender o sin tener que buscar sí o sí esa continuación alcista que te lleve el precio a máximos históricos de nuevo. O sea, al final tendremos que ver cómo reacciona, si realmente confirmamos ese mínimo creciente. Como he dicho, está en una situación de impulso, pullback y continuación, así que en este momento todo es
todo se alinea bastante para una continuación. Hay que esperar a que se cierre el día para ver si cerramos bien, entonces confirmamos un mínimo creciente ya, rompiendo además si puede ser la media móvil de 20. Luego faltará ver mañana si el día es de vuelta bajista, pero igualmente ya me entendéis un poco por dónde voy. Pasamos a por Z, como veis, el día bastante positivo de momento. Z, pues bueno, ha dado una ruptura importante y da esa continuación bajista. ¿Qué pasa? Que Z está en un rango. O sea, el esquema del triángulo se medio interpretaba en gráfico semanal, pero si vamos a gráfico diario, esto es rango. Entonces, ¿qué nivel, qué hay de recorrido desde mínimos de Z hasta máximos del rango? Un 160 y pico %. Esto es muy atractivo y es muy en contraposición, o sea, es muy similar a lo que pasa con Chiliz. Chiliz también está en un rango. Chiliz USDT está en un rango que de la zona inferior del rango, que es esta especie de línea, espera, te lo voy a marcar para que lo veáis bien, de la parte inferior del rango a la parte superior hay un 100%, porque lo calculamos ayer y lo calculamos muchas veces, hay un 100%, ¿no? Hasta la parte superior del rango. Entonces, el tema con Chiliz es muy similar a lo que pasa con Z. Es un rango atractivo para buscar elementos por aquí. Además, hay que entender, oye, sí que es verdad que es una posición ideal, atractiva, pero cuidado, stop siempre, stop siempre. ¿Por qué? Pues porque ruptura de este nivel es caída a más no poder. Es el precio sube, el precio hace un techo y el precio cae, se da la vuelta. Entonces tenemos que ir con cuidado en ese sentido. Siempre, siempre, siempre stop. O sea, no vayamos a comprar aquí en spot sin stop y tal, porque esto puede entrar en un movimiento bajista clarísimo, ¿vale? ¿Es muy atractivo de abajo arriba? Sí, es muy atractivo, pero cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces no vayamos a hacer locuras. Entonces, a ver, ahora mismo estamos lejos de esa zona. Como veis, voy a copiarla un momento aquí y la voy a pegar aquí. Estamos lejos, estamos lejos. Esto quiere decir que tenéis dos opciones. Opción número 1, comprar ahora y poner un stop bastante lejos. Opción número 2, dejar desarrollo, ¿vale? Yo ni recomiendo ni dejo de recomendar, ¿vale? No os voy a decir ni lo que voy a hacer ni nada, porque realmente es que no lo tengo tampoco claro. De entrada, Z no es uno de los trades que tengo marcados y que os he enseñado en Instagram y antes, ¿vale? Son otros. Pero yo, en mi opinión, yo prefiero que esto ajuste un poco más. Le veo más potencial de caída, no solo al mercado en general, sino a Z en concreto, ¿vale? O sea, al final también va muy bien el día de hoy porque nos dará muchas pistas, lo que os digo. Si hoy el día es positivo, nos dará pistas sobre qué tokens no son tan positivos. Entonces, si hoy el mercado, ya hemos visto que Link está subiendo un 8%, si Z sube solo un 2%, o hay tanta diferencia entre los que más suben y Z, pues esto me va a indicar que, vale, hoy Z igual se va a 4,55, sube un 8%, te puedes pensar, oye, qué lástima, ya me lo he perdido, pero realmente no. Si sube un 8% y lo demás sube un 16%, te indica que oye, vale, ahora bien, pero a la que pase, a la que se tropiece Z, se planta en esa zona nuevamente. Entonces, hoy el día es también mucho para observar, para analizar, para comparar, siempre y cuando el día de esa continuación alcista, ¿vale? Finalmente, TRX, estamos en este punto, en esta encrucijada donde, pues bueno, no acaba de deshacerse de esta diagonal alcista. Tron, como veis, un toque, 2 toques, 3 toques, este punto de aquí. La semana no ha empezado nada bien para TRX, pero a ver, queda un día y 14 horas, se puede arreglar y convertirse en una semana más que positiva. Como veis, aquí en gráfico diario, la divergencia MACD es clarísima. Vemos una intención de doble suelo, mínimo creciente. Hay que ver, igualmente Tron está en esas, está en, oye, por mucho que Tron haga un pullback hasta 0,08, sigue siendo un pullback para seguir cayendo, así que Tron tendrá que demostrar bastante en todos estos niveles, sobre todo dentro de este movimiento tan bajista. Igualmente, como veis, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, casi toca la media móvil. O sea, Tron ha tocado la media móvil más veces que cualquier otro par prácticamente, porque la ha tocado varias veces. El nivel de 0,08, pues bueno, lo ha roto, pero al final lo rompió ayer. Lo rompió ayer, no es solo si se rompe o no, es que pasa al día siguiente. Entonces, si hoy el día es de envolvente alcista, todo este patrón es una envolvente y vuelve toda la fuerza bajista, vuelve en alcista multiplicada por 2, ¿vale? Así que es muy interesante, va a ser muy interesante ver Tron en el día de hoy, ver cómo cierra, ver si es capaz de devolver esa fuerza. En gráfico de 4 horas, pues bueno, lo mismo, como veis vemos más información y vemos máximos y mínimos decrecientes constantes. Entonces, Tron realmente puede subir hasta 0,08788, que es el máximo anterior, y seguir haciendo una disposición de máximos y mínimos decrecientes. Sube aquí, hace un doble techo y sigue cayendo.
lo entendéis. Así que, pues bueno, con mucho cuidado en todo este tipo de pares, porque si analizamos un poco más profundamente, vemos carencias importantes. Así que nada, lo dejo por aquí al final a modo de resumen un poco de todo. Tenéis 2 trades al principio del vídeo, tenéis 2 trades en Instagram, no se han dado todos, así que tenéis tiempo de sobras para entrar en alguno. Y en cuanto a los pullbacks, comentar que llevamos ya muchos días comentando esto, un posible pullback que hasta que no demuestre más, o sea, un día de movimiento alcista no es un día de subida ya, es un día de pullback, sobre todo dentro del contexto en el que estamos, ¿vale? Entonces es importante entender eso, entender que no solo tenemos que ver el día alcista, que no tiene mérito porque llevamos muchos días bajistas, sino que tenemos que ver luego cómo se reacciona a ese día alcista. Y luego además, pues es un día que si es positivo puede servir mucho para comparar respecto entre tokens, ¿vale? Hay tokens que han caído mucho, que tienen ese argumento de, bueno, han caído, pero porque el mercado les ha empujado allí, ¿vale? Perfecto, les ha empujado, pero ahora que el mercado les puede empujar para arriba, reaccionas bien o reaccionas mal. Así que el Chiliz de turno, el Aris de turno, Z de turno, pues vamos a ver, por nombrar algunos, vamos a ver cómo reaccionan en esos puntos dentro de un posible día alcista, que como os digo, quedan aún 13 horas 31 minutos, por lo cual no es que se haya confirmado, el día estaría arrancando ahora, veremos cómo estamos para la tarde y para la noche incluso, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!